La primera vez que mi mejor amiga se subió al carro de mi novio sin avisarme, pensé que solo le estaban dando ride. Meses después descubrí que mientras yo planeaba irme de viaje con él a Europa, ellos llevaban acostándose a mis espaldas desde hacía casi un año. Me llamo Mariana. Tengo 21 años, y crecí en un mundo donde el dinero podía comprar casi todo, menos lealtad. Estudio en una universidad privada de las más caras de Jalisco. De esas donde el estacionamiento parece agencia de autos de lujo. Donde la gente se preocupa más por el apellido que por la personalidad. Y donde muchos relationships duran más por estatus que por amor. Ahí conocí a Diego. Alto. Guapo. Seguro de sí mismo. Familia de dinero viejo. El tipo de hombre que parece tener la vida resuelta desde que nace. Y sinceramente, hacíamos bonita pareja. Eso decía todo el mundo. Éramos la pareja perfecta. Eventos. Viajes. Fiestas. Fotos. Todo se veía exactamente como la vida que todos querían tener. Y quizá por eso tardé tanto en darme cuenta de lo vacía que empezó a sentirse. Porque mientras más perfecta parece una relación por fuera, más fácil es esconder lo que pasa adentro. Mi mejor amiga se llamaba Fernanda. La conocí el primer semestre. Y desde el inicio fue raro que conectáramos tanto. Porque ella no venía de nuestro mundo. No tenía dinero. No tenía apellido importante. No tenía ropa de marca. De hecho, al principio hasta me daba tristeza verla intentando encajar. Trabajaba después de clases. A veces ni siquiera comía bien. Y aún así, era increíblemente inteligente. Divertida. Real. Algo que honestamente escaseaba muchísimo en ese ambiente. Yo la ayudaba bastante. Le prestaba ropa. La invitaba a viajes. La llevaba a comer. Y con el tiempo, se volvió parte de todo. De mi grupo. De mi vida. Y también, de mi relación. Porque Diego empezó a convivir muchísimo con ella. Pero al principio me encantaba. Sentía que las dos personas más importantes para mí se llevaban bien. Qué ingenua era. Fernanda admiraba mucho a Diego. Eso era evidente. Pero yo lo veía tierno. Ella nunca había estado cerca de gente así. Lujos. Dinero. Contactos. Viajes. Y Diego. Amaba sentirse admirado. Eso le fascinaba. Ahora lo entiendo perfecto. Las primeras señales fueron pequeñas. Tan pequeñas que parecían paranoia. Mensajes que se borraban rápido. Miradas largas. Chistes internos que yo no entendía. Y algo que empezó a incomodarme muchísimo. Fernanda comenzó a cambiar. Muchísimo. Me pedía consejos para vestirse como yo. Empezó a arreglarse diferente. A hablar distinto. A moverse distinto. Como si estuviera estudiando mi vida desde cerca. Pero jamás imaginé la verdad. Porque sinceramente, ¿quién sospecha de su mejor amiga? Todo explotó una noche en una fiesta en una casa en Valle Real. Muchísima gente. Alcohol. Música. Yo estaba abajo con unas amigas cuando me di cuenta de algo raro. No encontraba ni a Diego ni a Fernanda. Al inicio no pensé nada. Hasta que pasó demasiado tiempo. Subí al segundo piso. Y empecé a buscarlos. Recuerdo perfectamente caminar por el pasillo y escuchar una risa. La risa de Fernanda. Abrí una puerta. Y ahí estaban. Mi novio. Y mi mejor amiga. Besandos. No desesperados. No borrachos. No confundidos. Cómodos. Como si ya hubieran hecho eso muchas veces. Y sinceramente, creo que eso fue lo que más me destruyó. La naturalidad. Porque no parecía un error. Parecía costumbre. Fernanda fue la primera en reaccionar. Se separó rápido. Diego intentó hablar. Pero yo solo me quedé congelada viendo a los dos. Y por un segundo, sentí algo horrible. Vergüenza. Porque entendí inmediatamente algo que ellos jamás tuvieron que decirme. Yo era la única que no sabía. Salí de esa casa sin decir nada. Ni siquiera lloré ahí. Solo manejé. Y mientras manejaba, empecé a recordar demasiadas cosas. Demasiadas. Los rides casuales. Las veces que él la defendía. Las veces que ella lo mencionaba demasiado.
Las desapariciones raras. Todo empezó a acomodarse como piezas de un rompecabezas asqueroso. Diego me llamó más de 40 veces esa noche. Fernanda también. No contest. Hasta que al día siguiente, Fernanda apareció afuera de mi casa, llorando, diciendo que nunca quiso enamorarse de él. Y sinceramente, eso me rompió todavía más, porque significaba que no fue solo sexo. Fue tiempo, fue emoción, fue intención. Le pregunté cuánto tiempo llevaban. Y cuando me dijo, casi un año. Sentí que me faltó el aire. Un año. Un año entero sentándose frente a mí, viajando conmigo, durmiendo en mi casa, escuchándome hablar de mi relación, mientras se acostaba con mi novio. Y lo peor, es que Diego también terminó admitiendo algo asquerosamente honesto. Eso me confirmó algo horrible. No había sido un error de una noche. Llevaban mucho tiempo cruzando límites a mis espaldas. Eso fue lo que más me hizo odiarlos. Porque al final, todo se reducía a ego. Él quería sentirse deseado. Y ella quería sentirse parte de una vida que nunca había tenido. Y en medio de eso, me destruyeron a mí. Después de eso dejé de hablarles a ambos. Pero las cosas no terminaron ahí. Porque en un mundo pequeño y lleno de dinero como ese, las traiciones nunca se quedan privadas. Y en menos de una semana, todo el campus sabía lo que había pasado. Y sinceramente, creo que eso fue lo único que realmente los avergonzó. Después de que todo explotó, intenté desaparecer. Literalmente. Dejé de ir unos días a la universidad. Apagué redes. No contestaba mensajes. Porque sinceramente, no sabía cómo regresar a un lugar donde todo mundo ya conocía la peor humillación de mi vida. Y mientras yo intentaba respirar, Diego no dejaba de buscarme. Flores, mensajes, cartas, hasta regalos absurdamente caros. Como si el dinero pudiera arreglar algo así. Pero hubo algo que empezó a molestarme muchísimo. Nunca hablaba realmente de Fernanda. Siempre hablaba de el error. El problema. La situación. Como si ella fuera una consecuencia incómoda y no una persona con la que llevaba acostándose casi un año. Hasta que un día, decidí verlo. No porque quisiera volver, sino porque necesitaba escuchar hasta dónde llegaba su cinismo. Nos vimos en un café elegante en Andares. El tipo de lugar donde antes íbamos muchísimo. Y sinceramente, verlo sentado ahí como si nada me dio asco. Se veía cansado, pero no destruido. Porque hay gente que vive las traiciones como tragedias, y otros como inconvenientes. Y Diego claramente era el segundo tipo. Cuando me senté, intentó tomarme la mano. La quité inmediatamente. Y ahí empezó. Primero pidió perdón. Muchísimo. Dijo que estaba confundido. Que todo se salió de control. Que nunca quiso perdón. La típica desesperación que llega cuando ya te descubrieron. Pero luego, empezó a decir cosas que honestamente me hicieron verlo como alguien muchísimo peor de lo que imaginaba. Mariana, tú sabes que lo de Fernanda jamás iba a llegar a algo serio. Silencio. Porque inmediatamente entendí hacia dónde iba. ¿Qué significa eso? Suspiró. Y bajó la voz como si estuviera diciendo algo lógico. Sabes perfectamente que ella y yo venimos de mundos completamente distintos. Sentí asco instantáneo. Pero él siguió. Sí, me equivoqué. Sí, pasó demasiado lejos. Pero tú eres con quien tengo futuro. Futuro. Esa palabra. Como si estuviera hablándome de negocios. No de personas. Ella jamás encajaría en mi vida real, Mariana. Y luego dijo algo que todavía me da náuseas recordar. ¿Tú crees que mi familia aceptaría una relación seria con alguien como ella? Alguien como ella. Así lo dijo. Como si Fernanda fuera menos humana por no tener dinero. Y lo peor, es que una parte de mí supo inmediatamente que él hablaba completamente en serio. Porque crecimos viendo exactamente eso. Familias que aparentaban modernidad, pero seguían obsesionadas con apellido, dinero y estatus. Diego no veía a Fernanda como una pareja. La veía como una experiencia. Algo emocionante. Prohibido. Pero temporal. Y sinceramente,
Eso me destruyó de una forma distinta, porque me hizo entender algo horrible. Mientras yo lloraba por la traición, él seguía pensando como alguien que nunca creyó realmente haber perdido el control. Seguía sintiéndose superior. Superior a Fernanda. Superior a las consecuencias. Superior incluso a mí. Yo te amo a ti, me dijo. Pero ya ni siquiera sonaba romántico. Sonaba egoísta. Como un niño rico desesperado porque le quitaron algo que creía suyo. Le pregunté algo simple. Entonces, ¿por qué la buscabas? Y por primera vez, se quedó callado. Muchos segundos. Hasta que finalmente respondió algo honestísimo y horrible al mismo tiempo. Porque contigo todo era perfecto, pero con ella me sentía admirado. Otra vez eso. El ego. Siempre el maldito ego. Fernanda lo veía como algo imposible. Como alguien que representaba el mundo al que siempre quiso entrar. Y Diego. Amaba eso. Le encantaba sentirse importante frente a ella. Necesitado. Deseado. Mientras conmigo. Ya estaba acostumbrado a todo. Y ahí entendí algo que me dio muchísima tristeza. Nunca se trató de amor. Ni conmigo. Ni con ella. Se trataba de él mismo. De cómo lo hacían sentir. Eso era todo. Me levanté para irme. Y antes de salir, me dijo algo más. Ella nunca va a entenderme como tú. Me volteé. Y sinceramente, creo que jamás lo había visto tan pequeño como en ese momento. Porque por primera vez entendí algo clarísimo. Diego no estaba enamorado de nadie. Solo estaba enamorado de sentirse admirado. Y personas así terminan destruyendo todo lo que tocan.